Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Mi nombre es Natalie, psicóloga, migrante y tu host en este podcast Café con tu psicóloga. Acompáñame a descubrir y explorar todos los matices del presente. Prepárate la bebida que quieras, tu bebida favorita, y te invito a que me acompañes y te tomes un café con tu psicóloga. Salud. Hoy, como se pueden dar cuenta, tenemos a una querida y nueva invitada. Es la primera invitada del podcast, entonces estoy muy feliz de que esté el día de hoy acompañándonos. Para darles un pequeño contexto, nos conocimos en la universidad y tuvimos como un clic instantáneo. Ya más adelante ella les contará un poquito más. Pero bueno, antes de introducirla, quiero introducirles también el tema. Hoy justamente vamos a estar hablando sobre la crisis de los 30, como seguramente ya lo viste en el título y en la descripción. Y justamente se nos ocurrió con nuestra querida invitada hacer este tema y desarrollar este tema porque las dos somos psicólogas, las dos vemos que este es un tema que está pasando pues en este momento en las personas alrededor de nosotras y por supuesto como nosotras también estamos muy cerca de los 30, entonces es algo que también pues nos va atravesando de diferentes maneras. Antes de seguir con esta introducción del tema, quiero presentárselas. Ella es Alison Portela, psicóloga y una excelente y gran mujer que admiro y que quiero del fondo de mi corazón, y quiero que, pues, por supuesto, ella se presente. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Hola Nati, estoy muy feliz de que podamos conversar y desarrollar este tema. Soy psicóloga, mujer, acompañante de procesos emocionales, también próxima a los 30, entonces me alegra muchísimo que podamos sacar este espacio para desarrollar todas nuestras ideas y sentires al respecto. Me encanta, gracias por proponer el tema, porque si no sabían fue Ali la que propuso el tema y yo por supuesto acepté y abrí este espacio para que lo conversáramos. Y justamente como ustedes saben y desde el día 1 del podcast se los comenté, la idea de este espacio es que podamos conversar como si estuviéramos entre amigas, pero al mismo tiempo teniendo como estos toques o estas nociones psicológicas para entender mucho mejor la vida emocional. Y pues me pareció una perfecta idea traer a Alison a este podcast, a este episodio, porque justamente las dos somos psicólogas y tenemos todas estas nociones teóricas, pero antes de ser psicólogas somos mujeres y somos seres humanos que también atravesamos por dificultades en la vida y nos vemos también atravesadas por estas crisis, por ejemplo, la crisis de los 30. Entonces, nada, este va a ser un tema que vamos a intentar como hacer un poquito ligero, también un poquito personal, hasta lo que la pena y la apertura nos lo permitan. También queremos, por supuesto, compartirles algunas nociones desde la psicología, por supuesto sabiendo que no tenemos la verdad absoluta, pero que les vamos a compartir algunas estrategias, ya sea que nosotras las hemos utilizado y las estamos pues poniendo en práctica, o ya sea que las queramos utilizar en el futuro y que se las queramos transmitir a ustedes. ¿Listo? ¿Cómo te sientes, Ali, hablando de este tema? Me siento muy feliz, realmente. Sí, sí, sí. Me parece maravilloso porque si yo le propuse el tema a Nati hace algunos meses, pues aún no estamos tan cerca a los 30, pero yo sí he sentido esta cercanía, bueno, no, sí estamos cerca, he sentido esta cercanía como transformadora en mi vida y creo mucho en las experiencias que tenemos, las crisis que atravesamos, los sentires que están, hacerlos arte, y nuestro arte está justamente en la conversación, está justamente en la gestión emocional, en el acompañamiento. Entonces me parece un gran espacio para resonar con otras personas y para juntos y juntas ir encontrando herramientas para atravesar la vida, que es justamente eso, Ujú. atravesar todos estos cambios y transformaciones. Bueno, y justo quisiera que empezáramos por ese tema de cómo nos imaginábamos las dos los 30 en general. ¿Tú cómo te lo imaginabas? Yo creo que me los imaginaba como los estoy viviendo. De Ujú, hecho, no me los imaginaba tan diferente. No tenía tantas expectativas sobre mí frente a ya debería tener esto, haber hecho esto solucionado, la vida resuelta. Pero al irme acercando, he sentido también em, la búsqueda de otros nuevos horizontes y otras nuevas expectativas, otras nuevas curiosidades, como que al irme acercando a los 30 ha ido cambiando el horizonte hacia el que voy. Entonces, ¿cómo ujú, me los imaginaba? De hecho, justo yo creo que como estoy. Y no pensé que ujú. al acercarme tanto pensara, bueno, quiero otro escenario distinto. Que eso es muy interesante ver cómo a medida que nos vamos acercando a los 30 o pues la vida va pasando, porque de hecho yo puse hace relativamente poco un reel
acerca de esto de los 30 y como el mito de tenerlo ya todo resuelto a los 30, y una psicóloga que quiero mucho me comentó, bueno, a los 30 y a los 40 y a los 50, y creo que a lo largo de la vida es cierto que no lo tenemos resuelto ni tenemos que tener ya todo decidido, pero bueno, igual estamos conversando sobre los 30, pues es cierto que todas estas perspectivas van cambiando, nuestras ideas van cambiando, también la sociedad nos va poniendo como ciertas presiones, que siento que hay algunas presiones que son como transversales, o sea, las han vivido las mujeres de varias generaciones alrededor de nosotras, pero también hay otras presiones que de pronto son como más propuestas según la, no sé, la época mundial en la que estamos. No sé si tú quieras compartirnos si has sentido o has percibido en la sociedad como estas presiones que se nos ponen a los 30 y a las mujeres además. Sí, y también cuéntanos tú, también cómo lo sientes, cómo sientes, cómo te Si ahorita imaginabas les los echo yo el 30. chisme. Eso. ¿Y qué expectativas ves tú? Yo siento que, yo sí siento y veo en mi entorno, cuando lo hablamos con algunas amigas, amigos, que hay un montón de expectativas sobre los 30. Ya mencionaste una de tener muchas claridades, ¿no? Como de dónde vas en la vida, tu vida laboral resuelta, tu futuro también demasiado claro. Algunas personas noto como la presión de haber establecido una familia o ya haber elegido la pareja que sería la compañera o el compañero de vida. También financieramente, haber tenido patrimonios, haber viajado a todo el mundo o haber conocido muchas ciudades. Bueno, claro que depende justamente de cada escenario, estas expectativas, de haber evolucionado, crecido mucho profesionalmente. Depende también de la concepción o de la definición de éxito que tengamos. Pero estas son algunas de las expectativas que identifico alrededor de la pareja, la familia, la economía, las finanzas, lo laboral, lo personal, lo profesional. O sea, todo. Siento que las expectativas, sí, no sé tú cómo lo ves. Ujú. Hay algunas que no, por ejemplo, siento que no hay expectativas sobre el tipo de relaciones que tienes, ¿no? Como haber construido una red de apoyo, haber tenido o poder mantener o sostener relaciones con ciertas dinámicas o de ciertos tipos. Ujú. Por ejemplo, frente a la espiritualidad o la conexión o el desarrollo o el sentido espiritual, tampoco siento ninguna presión al respecto. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo siento que, bueno, especialmente yo lo veo también además en mis consultantes, en mis pacientes, que hay como una presión de tener ya todo resuelto, como a los 30, como que, claro, hay como algunos statements un poquito más propuestos de hay que estar casada, hay que tener hijos, hay que tener un trabajo estable, hay que ya tener una casa, etcétera, ya hay que tener unos posgrados, etcétera, etcétera. Pero siento que en general como que la sensación que se transmite o que se vive alrededor de los 30 es como tienes que tener todo resuelto, y me parece que los 30 son una época bastante retadora, pero al mismo tiempo bastante bonita porque es como ya pasaste un periodo más o menos, no sé si corto o largo de vida, como de la adultez, o sea, ya en general a los 30 pues como que nos hemos graduado en general, como que ya empezamos un poco nuestra vida laboral, y eso es como el periodo en donde ya arrancamos en el mundo de la adultez, por decirlo así, como dicen en TikTok que me encanta, somos adultos chiquitos, pero al mismo tiempo está esta expectativa, ya tienes que tener todo resuelto. Entonces llevamos, no sé, 5 o 6 años siendo adultos desde que nos graduamos en el mundo laboral, y ya no sé cómo es posible que en 5 o 6 años ya podamos tener todo resuelto. Entonces yo eso especialmente es como lo que más percibo, y a mí a veces me agarra o me golpea un poco como las redes sociales, porque aunque yo no tenía muchas expectativas sobre los 30, no tenía como eh, esta noción de ya tengo que tener casa, carro, casarme, etcétera. Como yo siempre he estado ahí como en la onda de ver un poco qué pasa, y bueno, con mi proyecto de migración, etcétera, como que yo nunca me propuse 30 tener una meta como tal, pero sí ver, por ejemplo, que las personas que son contemporáneas a mí se van casando, que las personas contemporáneas a mí van teniendo su casa, se van independizando, van teniendo, no sé, adoptando sus perros, viviendo con sus parejas solas en apartamentos. Entonces es como una presión tal vez implícita de tal vez la sociedad no dice te tienes que hacer así, pero de ver que todos los que tienen más o menos tu edad lo están haciendo, pues te empiezas como a cuestionar como en dónde estoy yo, será que es algo que quiero para mi vida, será que es algo que más bien no quiero. Por ejemplo, yo tengo claro que no, pues que casarme no está como dentro de mi top de prioridades porque no soy una persona religiosa, entonces para mí casarme es más como un evento social, y me parece divertido, más allá que necesario, pues a nivel de relación y de espiritualidad, pero de ver que todo el mundo lo hace es como, ay, se ve tan divertido, y como que esas
preguntas empiezan a nacer o como esos cuestionamientos empiezan a nacer. Y bueno, un poco con estas expectativas, yo quisiera preguntarte qué sorpresas has tenido ya como en esta edad. Yo sé que igual todavía no hemos tenido, no tenemos 30 ninguna de las dos, pero como qué sorpresas te ha traído la vida, ya que nos estamos acercando. Listo. Quiero comentar algo de lo que estabas diciendo que me Dale, dale. parece muy hermoso, porque yo siento que dentro de lo que yo veo hay muchos caminos y muchas maneras de vivir los 30. Siento que hay quienes van tranqui, no se afanan, ven que otras personas tienen algunos caminos y confían en su camino, pero siento que también hay quienes cumplen todo el checklist, como bueno, Ujú, pero ya tengo mi pareja, ya tengo este trabajo súper estable, ya empecé a comprar este apartamento, pero me siento cansada, siento que esto no tenía sentido, porque me siento tan vacío si cumplí todas las expectativas, como si se supone que esto era el éxito y no siento esto. Entonces, eso me parece súper interesante y también está por otro lado, como pues yo no hice eso, no era mi prioridad, comprar, casarme, también tener hijos, unas personas, aunque siento que está mucho más popularizado no tener hijos en nuestra ujú. generación, no sé si te lo sientes así también, como esas no eran mis prioridades, pero ¿por qué no fueron mis prioridades? ¿Por qué no cumplo esas expectativas? Entonces entran las angustias de no, entonces voy atrás, voy fracasando. Mm, Entonces es muy bonito como que pareciera que no hay un camino en el que te vas a sentir bien o del todo satisfecho. Cada quien encuentra su ujú, camino y su manera de vivirlo y de irse encontrando. Además, para no sentirse o no llevar una vida desde esas expectativas o presiones sociales que seguramente no nos ujú. llevará a la tranquilidad o la satisfacción. Respecto a la pregunta que me haces, de qué sorpresas me han traído los 30 o acerca de sentir que me acerco a los 30, yo siento que ha sido la transformación y el deseo de otros escenarios que no me había pensado. Entonces, por ejemplo, la Ujú, transformación o el deseo de tener una familia que antes no era mi prioridad realmente, ujú. como pensaba tener un compañero de vida, ahora pienso como tal vez querría tener hijos, que siento que esa es otra presión que se acerca, ¿no? Como, pero no vas a ser fértil siempre y entonces hasta qué edad vas a empezar entonces a buscarlo, a edificarlo y entonces, claro, siento Que que ahorita está ahí súper de moda el tema de congelar óvulos, ¿no? Que responde un poco como a esa pregunta. sí, 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 y que somos, yo siento como muy conscientes de qué implicaciones va a tener asumir también un hijo en este mundo, con estas posibilidades, con estas oportunidades en términos de tiempos también. Entonces, en mi caso, bueno, regresando a responderte, ha sido repensarme también muchas ideas que sostuve a lo largo de mis 20, muchas apuestas que sostuve, muchas amistades, relaciones que sostuve. Siento que en esta nueva versión más adulta o de adultez en otro tipo, ya no tan chiquita, sino tal vez otro tipo de adultez. Yo me he encontrado con que tal vez quiero otro tipo de amistades, con que tal vez ya no comulgo con algunas ideas, sino que quiero transformarlas hacia otras. Me he encontrado con que quiero recambiar mi apariencia, construir, cimentar. Esta es otra idea que para mí no ha sido una presión, sino ha sido un descubrimiento que disfruto, pero sé que algunas personas lo viven como presión y es como cimentar el futuro. Lo que haga ahora financieramente, relacionalmente, va a ser como lo que defina cómo va a ser mi futuro. Y bueno, Ujú, no, qué bonito decirlo de una vez como no, ujú, y a la vez un poco sí, ¿no? O sea, como si estamos, sí me parece muy valiosa la idea de empezar a cultivar y a fomentar lo que queremos para nuestro futuro y nuestra vida, pero también siento que es muy importante la apertura de puedes volver a cambiar y pensar que quieres otra cosa diferente o puedes pensar que de esta manera estás cimentando algo en particular y puede que no resulte así porque la vida cambia, los contextos cambian, tú cambias, las relaciones cambian. Entonces, qué bonito cultivar y caminar un poco hacia desde la esperanza hacia lo que queremos y sentimos que queremos para nuestra vida, pero también qué importante saber que eso no garantiza que va a salir desde una manera específica, con un cuadro específico y se va a sentir como te lo estás imaginando y va a lucir como te lo estás imaginando. Muy seguramente no. Creo que nos traerá más bienestar abrirnos a la idea de poder lucir diferente, pero por acá me está gustando y si esto que quería un montón y ya no se siente como lo que yo soy, lo que yo quiero, pues siempre puedo también pensarme otro camino, pensarme otra forma. Entonces a mí me ha traído esas sorpresas. ¿Y cuáles? ¿O qué Sí, piensas? creo que resonando un poco con lo que dices, es pues en últimas que la vida no está escrita sobre piedra, que nada es definitivo por siempre y para siempre y que siempre tenemos la posibilidad de cambiar más allá de si es a los 30, a los 40, 50, 60, es esta posibilidad genuina y real del ser humano de constante cambio y de constante flexibilidad. Entonces, yo siento que, bueno, no sé si tal vez llegando a los 30 o simplemente por el camino de vida que he atravesado, he descubierto justamente que cualquier momento de la vida es perfecto para transformarse, para cambiar, para aprender, para iniciar nuevos proyectos y
me parece muy limitante, por ejemplo, que tú digas, no, es que ya como tengo 30, ya no puedo estudiar, porque ya estoy muy vieja, entre comillas, que además a los 30, o sea, mírennos, no estamos viejas, estamos perfectamente jóvenes, pero esto se extiende, por supuesto, como a muchas edades. Yo he escuchado personas de 40, 50, 60, 70 diciendo, no, es que ya no lo hago porque estoy muy vieja, no, es que ya se pasó mi tiempo, ya no viajo porque estoy muy viejo, ya no estudio porque estoy muy viejo, no voy a aprender un nuevo idioma porque estoy muy viejo. Y pues lo cierto es que la vida, mientras tengamos vida, tenemos posibilidad de aprender, evolucionar, cambiar, transformarnos, y pues nunca vamos a ser un producto ya terminado y un producto ya hecho, sino que siempre tenemos como esa posibilidad de transformación. Como tú dices, podemos como sedimentar algunas cosas o construir, pero esa construcción no implica que en el camino de la construcción pues vayan a haber cambios. Y no implica que esos cambios vayan a derrumbar todo lo que ya hemos construido, porque a veces son cambios que van alineados con lo que ya hemos construido, o podemos agarrar esas bases que ya tenemos para esa evolución y ese cambio y esa transformación. Yo de mi parte, ¿qué sorpresas he tenido? Me he encontrado muy independiente, siento. Bueno, yo igual, como les cuento, no tenía como muchas expectativas sobre los 30. Yo sabía que era como una edad que iba a llegar en algún momento, pero no me hacía la verdad muchas ideas. Pero sí me he encontrado gratamente con mucha independencia, que es algo que me gusta. Y en esta época, o pues como en esta edad, he tenido la oportunidad de volver muchísimo sobre mí. Me he encontrado gratamente muy independiente, y he encontrado, de hecho, también como esta revisión de mí misma en este último tiempo, y he encontrado que la independencia y la autonomía es algo que siempre me ha movido, pero nunca lo había hecho consciente, nunca lo había puesto en palabras. Entonces ha sido igual muy bonito y una sorpresa estar atravesando como este camino de el autoconocimiento y de revisar de nuevo como mi historia para encontrar cuáles son esos pilares fundamentales que me mueven y que me sostienen, y que durante mucho tiempo pues hicieron parte de mí, pero de pronto yo no los tenía como tan conscientes o tan verbalizados. Eso por un lado, y por otro lado me he encontrado pues emprendedora, que esto es algo que igual me encanta. Siento que es algo que igual no lo tenía de forma consciente, pero creo que la Natalie de siempre quiso ser emprendedora. O sea, yo era de las que vendía chocolatitos de estos que tú haces en la casa, que derrites el chocolate y lo pones en un molde, y luego me inventaba unas envolturas y quería salir a venderlas. Luego, cuando estaba como en segundo de primaria, hacía como barquitos de papel y se los vendía a mis compañeros. Entonces, creo que igual siempre hubo como un espíritu de emprendimiento que no supe identificar antes, y pues ahora lo estoy como identificando y explotando, que va muy alineado, por supuesto, con esta independencia y autonomía. ¿Qué otra sorpresa? Resuena mucho contigo con el tema de las amistades, porque bueno, por un lado, claro, migré a la mitad de mis veintes, y eso hizo que mi panorama de amistades se moviera bastante, porque fue un poco empezar desde cero en términos de amistades, pero también fue empezar a encontrarme con personas en el camino e identificar qué personas sí resuenan conmigo y qué personas no, y con quién me siento tranquila y con quién no. Entonces, como que ese borrón y cuenta nueva en términos de amistades como presenciales aquí en Francia me ha permitido como descubrir cuáles son las personas que, como las características de personas que quiero tener en mi vida, y cómo esas personas quiero que me potencien. Y junto con eso, me pareció muy loquísimo que, o sea, es algo como que no es tan profundo, pero que tengo amigos y amigas doctores, o sea, que han hecho doctorado y tienen como mi misma edad, y yo digo, ¿en qué momento hiciste un doctorado teniendo, no sé, 27, 28, 29? Y pues no es una persona, o sea, tengo como unos 4 o 5 amigos que ya tienen doctorado y están haciendo su postdoctorado, y me encanta. Hay una amiga que quiero mucho, que Ana, si estás escuchando esto, te quiero mucho. Siempre dice, soy científica, como que soy Ana y soy científica, y eso me encanta, me parece demasiado top. Cierro el paréntesis porque esa ha sido como una de las sorpresas de la adultez, de nunca nadie me dijo que iba a tener amigos doctores, y como que me parece muy loco estar relacionándome con esas personas, porque en mi mente los doctores tienen como 80 años, pero decir, claro, las personas que están de mi misma edad, pues ya tienen ese nivel de, pues, de educación y de recorrido, digamos, de profesión, en su profesión. Eh, Eso por mi lado son mis sorpresas hasta ahora, y eso que no, otra vez recordamos, todavía no tenemos 30, estamos cerca. Me encanta, quiero decir que no lo había dicho, me encanta que hayas emprendido, soy fan de este proyecto, si están escuchando este podcast, escuchen todos los podcasts de Nati, son muy buenos, es maravilloso. No lo había dicho antes, pero también te admiro un montón y te quiero un montón. Me alegra muchísimo que
podamos atravesar ese océano y sigamos conectadas. Yo Sí, estoy en incluso Colombia. la distancia, incluso con el tiempo, sí, no les dijimos desde el principio, pero Ali está en Colombia y yo estoy pues obviamente en Francia, como ya saben, e incluso desde la distancia hemos logrado seguir conectadas y eso me pareció siempre muy bonito. Hay un tema que tú hablaste ahorita que quisiera que profundizáramos un poquito y es el cambio de horizontes, porque me parece como demasiado clave este tema de nos habían prometido tener ya todo fijo a los 30 o cerca a los 30, tener un horizonte ya planteado, si escogiste tu carrera ya básicamente te tienes que morir en esa carrera, pero que los 30 te hayan traído como nuevos horizontes, nuevos cuestionamientos, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional, eso moviliza un montón. Entonces quiero que nos cuentes cómo, bueno, por un lado, cuáles de pronto han sido esos nuevos horizontes, si te animas a compartirlos, y segundo, cómo te has enfrentado como esta movilización ok, tenía mi plan estructurado, pero ahora me estoy dando cuenta que quiero hacer otro plan y eso se supone que es lo que no nos dice la sociedad, como no tienes, entre comillas, no tienes derecho a cambiar, es lo que la sociedad nos dice, pero ¿cómo lo has vivido ese cambio de horizonte? Bueno, yo siento que los procesos de transformación, yo siento que acá lo hablamos como, ay, pero qué lindo, sí, maravilloso, pero no son tan así, ¿no? Además que siento que en esos momentos en los que una idea, una estructura, algo se está transformando, como que viene con muchas emociones, viene con un montón de pensamientos, viene con cuestionamientos, que a personas a las que nos gusta tener certezas, que yo siento que soy una de esas personas y que cada vez me veo más también como una persona que está abierta muy bien a atravesar incertidumbres y a transitar el camino también desde la confianza, aunque no haya la total certeza de algo, ya sea lo que quiero, lo que pasará, pues es clave. Entonces yo siento que viene con muchas emociones y con cuestionamientos mientras empiezas a encontrar qué de tu versión pasada quieres sostener, mantener y qué de esa versión ya no está y cómo va a ser esta nueva. Hay algo que tú decías muy bonito, Nati, y era la importancia de no sentirnos nunca acabados, acabadas. Yo escuché una idea muy bella que ojalá, bueno, sí, la escuché en un podcast también de Narciso en privado que se llama como es que desear estar perfectos o desear tener todo resuelto es casi que desear estar muertos, porque entonces no podremos seguir cambiando como un cuadro terminado, siempre podrá tener otro detalle, siempre podrá verse transformado, siempre podrá tener otro sentido. Y qué bonito abrirnos a esa idea para el resto de la vida, por lo que decías. Puede que esto pase a los Ujú. 30, pero puede pasar a los 40, puede pasar a los 50 o a la otra edad que no tiene que ver con las edades, sino con las cosas que pasan en nuestras vidas. Que además le lanzamos un spoiler y es que, bueno, teóricamente en la psicología existe la crisis de la mitad de vida, que, bueno, más o menos lo sitúan como que a los 50, más o menos. Entonces, pues la crisis de los 30 no es la única crisis que vamos a tener y ya, spoiler de vida para que lo tengan en cuenta y que justamente todo el tiempo vamos a estar como en este continuo cambio, evolución, transformación, cuestionamiento y te dejo continuar. Total. Entonces, yo lo he vivido, esas transformaciones que, bueno, les cuento acá, han empezado este año, antes no me sentía en ello, este año que fue la idea de por lo que se lo propuse a Nati, siento que viene como, pucha, hay unas cosas que antes me conectaban mucho, ya siento que no me conectan tanto, algunas personas con las que conectaba mucho ya siento que no me conectan tanto, entonces siento que ese tiempo de transición me parece muy valioso atravesarlo desde la compasión, Ujú. desde la paciencia y también desde la confianza. Sí siento que es muy distinto reconocernos, o sea, reconocer como estoy cambiando, estoy en un proceso de transformación. Hay una nueva versión de mí que está emergiendo, que estoy construyendo. Creo que permitirnos vivir todas esas emociones y todos esos cuestionamientos acompañadas y acompañadas de lugares, espacios, actividades seguras también es clave. Es lo que yo he hecho, como lo he atravesado. A mí me encanta escribir, tengo un diario, y eso me permite un montón darme cuenta de qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que está cambiando fuera de mí, me permite validar, claro, pues en mi caso también se acompaña con que mis padres se fueron de la ciudad. Yo soy girardoteña, yo vivo en Bogotá, pero nací en Girardot, entonces tengo poca familia en la ciudad, entonces digo como, claro, estoy cambiando, pero además están cambiando cosas afuera. Mm, Siento que ha sido permitirnos o permitirme, yo lo he vivido desde distintas emociones, distintas ideas, desde sentir como, uy, otra vez me siento un poco perdida y luego volver a decir, no, yo siento que yo, por ejemplo, quise ser psicóloga desde los 10 años y soy acompañante de procesos emocionales. Creo que eso es algo que no ha cambiado a lo largo de mis crisis. Entonces soy psicóloga social, ahora trabajo en una ONG acompañando a
jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano a estabilizarse económica y emocionalmente. Ha sido mi trabajo los últimos 2 años y medio. Y también este año ha sido como qué bonito volver a lo clínico. Entonces Wow. también empecé a acompañar procesos más desde lo clínico con pacientes oncológicos y familias de pacientes oncológicos con otra entidad. Abrí mi posibilidad otra vez de tener acompañamientos de procesos desde la consulta particular. Entonces siento que ha sido también poder flexibilizar los escenarios en los que quiero acompañar procesos emocionales, como se mantiene un poco lo que amo y lo que he decidido hace un tiempo, pero entonces de otras maneras, desde otros lugares, desde otras formas, en términos de lo laboral. Y en términos de relaciones interpersonales también ha sido tener como más claridades del tipo de relaciones que quiero tener. Ujú, Y se mantiene también la importancia de tejer red, como de seguir siendo red y saber que las relaciones también siento que tienen estas transformaciones, ¿no? ujú. Siento que nos transformamos y dejamos de conectar con algunas personas y eso está perfecto. Qué bonito todos los años que logramos conectar, que nos logramos acompañar. En mi caso, las amistades ocupan un lugar súper importante en mi vida, súper, súper importante, los vínculos en general. Y hay otras amistades que yo siento que, al igual que las personas, como que también pueden tener estaciones, ¿no? Hay momentos en los que estamos así súper soleados y conectamos y hay otros momentos en los que esta relación parece estar un poco en invierno, lo que no significa que esté muerto, que se acabe, sino que podrá haber otro momento en el que podamos reconectar de otra manera. Y hay otras relaciones que nos pueden acompañar en estos procesos de transformación, que me parece muy hermoso, que también lo he encontrado en ti y también en este espacio. Como, bueno, estás cambiando, te estás pensando otras cosas, ven y tenemos espacios seguros para hablarlo y te acompaño y acepto exactamente tus cambios y las nuevas versiones que vienen, las recibo, las acepto, las adoro. Entonces, bueno, ahí dije un poco lo que he vivido y también los espacios, lugares o formas en los que lo he atravesado. Listo. Bueno, lo que dice Ali resuena demasiado, demasiado me encanta, porque yo, bueno, es algo que no dije ahorita porque no lo tenía en la cabeza, pero algo que me ha ayudado como a atravesar esta época, y no solo la de los 30 sino como, bueno, ya ustedes saben, la migración, etcétera, como en últimas no solamente somos personas que cumplen años o que llegan a cierta edad, sino que pues somos personas que estamos en movimiento en nuestras distintas áreas. El crear comunidad, el acercarme a personas que resuenan con lo mismo que yo, y para mí pues las redes sociales tienen un poder enorme. Yo sé que en general como que se sataniza un poco las redes sociales como, ah, es que la comparación, es que ven vidas perfectas, etcétera, y sí, no es un secreto, pero a mí también me gusta ver el poder de las redes sociales para poder conectar con personas que están en nuestro mismo camino y en nuestro mismo recorrido, y poder no compararnos para menospreciarnos, pero tal vez compararnos en el sentido de inspirarnos o identificar que hay personas que están pasando por situaciones similares, y poder sentirnos, por un lado, acompañadas, y por otro lado, encontrar herramientas o estrategias que de pronto en nuestra vida cotidiana no tenemos. Entonces realmente a mí me ha gustado mucho, y la forma en la que también he encontrado cómo atravesarlo, y tal vez por eso no me está pegando tan fuerte la crisis, aunque sí me cuestiono muchas cosas, pero no siento que me esté desestabilizando, pero la forma en la que lo he hecho es que sigo pues igual muchas personas que están similar como en los 30 o que ya pasaron los 30, pero hablan sobre esta época, sobre las crisis, sobre lo que han aprendido, y especialmente que tienen como esta filosofía de vida de que los 30 no es el fin del mundo ni es el fin de la vida, sino que en los 30 también se pueden construir y aprender muchas cosas. Entonces, para mí también una forma de enfrentarme como a estos cambios, porque además, bueno, digamos que mi horizonte, bueno, no sé si cambió, porque pues estoy con todo este tema del emprendimiento, que era algo que no tenía pensado en mis 20, por ejemplo, pero siento que en el fondo ya lo tenía como implantado de alguna forma. Entonces mi horizonte no cambió 100%, o no siento este cambio como una desestabilización, pero sí el poder escuchar contenido de personas que hablan de forma más amable frente a estas etapas, y que lo hablan de forma también esperanzadora, como no es el fin del mundo, ha ayudado a mí a sentirme mucho más tranquila y también incluso a emocionarme. O sea, yo creo que si ustedes me siguen en Instagram saben que uno de mis podcasts favoritos es Se Regalan Dudas, que es de mi top número uno y que me encanta. Y pues ellas además de todo lo que conversan y como de todas estas reflexiones tan bonitas que hacen, pues son empresarias y son emprendedoras. Entonces también resonar con mujeres especialmente que han logrado ese tipo de cosas en esa época de sus vidas, a mí me hace como tener motivación y decir, bueno, ¿y qué es lo que me va a deparar los 30? O sea, tal vez no es como una limitación de, es que a los 30 ya tienes que tener todo hecho y planeado y resuelto,
sino como que a los 30 va a haber cosas nuevas y va a haber cosas más grandes, que por supuesto tampoco es una varita mágica como el que cruza los 30 y se abrió el arco iris maravilloso de la vida, porque hay mucho que por supuesto hay que trabajar y hay que poner como de nuestra parte, digamos, pero sí una forma un poco para responder la pregunta de cómo yo me he acercado a esta época y a esta etapa, es acercándome a personas que no tengan como visiones tan limitadas tal vez, o tan fatalistas o tan catastróficas, y eso me permite abrir muchísimo más mi panorama, sentirme mucho más motivada, mucho más esperanzada y en paz con que el camino sigue cuando tenga 30 y cuando tenga 40, 50, 60, 70, 80 y lo que la vida me permita vivir. Em, y justamente creo que ese crear red, crear comunidad, y bueno, realmente yo creo mucho en el poder que tenemos las mujeres cuando nos reunimos y nos juntamos. Em, por eso, bueno, ya que aquí les voy a hacer un spoiler, en la ciudad en la que estoy, en Nantes, hice un grupo de WhatsApp de mujeres en Nantes, porque creo que el podernos sostener a nosotras mismas es algo demasiado poderoso y demasiado lindo. Las mujeres nos acompañamos desde un lugar de mucho cuidado, lastimosamente porque es el rol de género que nos han asignado también, como que esos son los roles que nos han asignado, pero también pues ese cuidado lo transformamos en apoyo mutuo y pues en comunidad. Entonces, nada, siento que me desvié, amigos, perdón, pero entendieron mi idea, que es atraviesen estas crisis con comunidad, no se sientan solas porque no son las únicas que están atravesando por esto y hay muchas personas de las que se pueden inspirar, apoyar y más allá de compararse de si la influencer que tiene 30 ya tiene casa, perro, marido, etcétera, es como, bueno, esa persona que de pronto yo me estoy inspirando tal vez o estoy viendo que puedo sacar para yo de pronto apoyarme, para yo o de pronto cambiar de contenido, si es una persona que no me está aportando, que no me está entregando algo de valor, qué personas sí voy a encontrar que me puedan soportar y que me puedan apoyar en esta crisis o de pronto en estos cuestionamientos que estoy teniendo en esta edad, en esta crisis de los 30. Y bueno, yo quiero preguntarte algo de lo que tú decías que me pareció muy interesante. Y ahorita me cuentas. Es el tema de vivir sin los papás, o sea, el tema de la independencia en general. Tú decías que tus 30 vinieron también con independizarte, pero además tus papás se fueron de la ciudad, entonces no es como que los tengamos al lado de la esquina, volteando la esquina para pedirles un favor, sino que están físicamente un poco más lejos. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a esta independencia como sin papás, digamos? Muchas cosas. Pero hay unas cosas que quisiera decir de lo que estabas comentando antes. ¿Puedo Dale, decir dale, muchas cosas? tú dale. No sé qué orden va a terminar teniendo este podcast en temas, gente, pero así somos las dos. Sí, Sacamos un montón de temas. Es además que ya mientras saben decías, que la premisa es conversación entre amigas y ustedes saben que esto pasa en la conversación entre amigas, que uno se va por todos los lados, entonces así son ustedes, nuestras conversaciones. ustedes van O bueno, uniendo ya los nos fuimos hilos a otra cosa. Sí, total, pero totalmente. todo se conecta, todo se conecta. De lo que decías, pensé algunas cosas que me gustaría también decir y es como que importante permitir que nuevas versiones que no nos habíamos pensado, que no nos habíamos imaginado de nosotras, de nosotros mismos, emerjan. Yo nunca me he imaginado como alguien emprendedor, realmente, o sea, no me molesta trabajar con otras personas, trabajar con ideas, busco lugares que resuenen con mis apuestas y principios personales para trabajar y eso pues me tiene satisfecha. Sin embargo, tal vez en 5 años o en 10 diga, no, yo quiero ser emprendedora y maravilloso, o sea, como, o puede ser, no, ya no quiero acompañar procesos emocionales, tal vez lo que quisiera es estar en este otro lugar, ¿no? O independientemente, pues en las distintas áreas de la vida. Como, qué bonito y qué importante permitirnos emerger esas versiones y no coaccionarnos como, pero es que no es lo que me pensé para mi vida, pero es que esto no es lo que me dijeron que debía hacer. También pienso que es muy importante con lo de las comparaciones. El uso inteligente de las redes sociales es clave. Yo he disminuido un montón el uso de redes, tanto lo que publico como lo que consumo, pero al igual que tú, Nati, lo veo como un lugar en el que también podemos encontrar herramientas y espacios e ideas que nos ayudan muchísimo y conectar con otras personas que nos pueden ayudar también como a pensarnos las cosas desde otro lugar y son súper poderosas. Y con las comparaciones quería decir algo y es, no se vale compararnos porque no estamos en los mismos lugares, con las mismas oportunidades, con las mismas historias, ¿no? Que era algo que también nos parecía súper importante tocar en algún momento en este podcast y es tener ese enfoque diferencial y esa perspectiva estructural
de que se nos exigen o se nos demandan socialmente unas cosas casi que a todas las personas, sin tener en consideración esas diferencias de acceso a oportunidades que existen, pues por la estructura también del mundo y de la sociedad, ¿no? Entonces, qué injusto pensar que si no tengo casa, carro, persona, marido, no sé qué, si no he crecido económicamente o lo que sea, tiene que ver conmigo, sino que también tiene que ver con una estructura social que dependiendo del lugar en el que hemos nacido, que dependiendo de las posibilidades, el acceso que hemos tenido, pues nos permitirá que unas cosas sean más fáciles o difíciles que otras. El trabajo digno no es, no hay, no, digamos, no hay igualdad de oportunidades para el acceso a trabajo digno a todas las personas, pues menos acá en Colombia. No hay oportunidad de acceso a la educación de calidad para todas las personas, no hay oportunidad de acceso, digamos, de la misma manera para todas las personas. Entonces también qué injusto compararnos y qué importante también reconocer esas diferencias que el contexto ha planteado. Así como también la agencia que tenemos y que siento que creemos aún las dos, que también tenemos sobre nuestra vida y sobre también el contexto. Que esto va muy relacionado con el tema de la compasión, que es dentro de la compasión, que es algo que yo trabajo mucho en consulta y también dentro de mis redes, es reconocer el lugar en el que estás, las capacidades que tienes y aceptarlas y abrazarlas, pero dentro de esas capacidades es no solamente lo que tú puedes hacer, sino el contexto en el que estás. Entonces, si te estás presionando porque no tienes una casa, pero estás viviendo en un país donde económicamente no existe esa posibilidad, donde el acceso al trabajo es limitado, donde los salarios no son óptimos, donde de pronto te tienes que encargar de tus papás, de pronto porque no sé, voy a imaginar un escenario en donde son adultos mayores y de pronto ya no pueden trabajar o no tienen acceso a una pensión digna, entonces tú como hija quieres de pronto apoyarlos y acompañarlos a través de tu salario, etcétera, es como cómo te vas a comparar con la influencer que de pronto vive, no sé, en Francia, en España, en Miami, que ya tiene una mansión, etcétera, cuando de pronto tu contexto, por supuesto que es diferente. Entonces la compasión parte de lo individual, pero también se extiende a lo contextual y es algo que no podemos olvidar para que no nos invada además la culpa de, entonces no estoy haciendo lo suficiente para mejorar, que es un poco a veces como el ruido de las redes sociales que nos dice, digamos, es tu responsabilidad hacerlo todo y es claro, tienes agencia en tu propia vida, como lo decía Sally, pero hay cosas que se salen totalmente de tu control y podemos ver dentro de nuestro contexto qué podemos gestionar, claro que sí, pero siendo compasivas, por supuesto, siendo compasivas teniendo en cuenta el contexto en el que habitamos, que no es igual para todo el mundo ni nos da las mismas facilidades. Eh, Perdón que te corté, pero sigue con tu idea. Solo quería añadir No, eso no, total. de Y la teniendo compasión. conciencia de eso, exacto. Tú lo dices exacto desde la compasión, pero digo también desde la visión compleja y también de la conciencia un poco de, pues conciencia social del contexto en el que estamos. Otra cosa es que yo noto que los 30 o estas expectativas sociales son más difíciles para quienes se salen un poco del cuadrado de los mandatos, ¿no? Entonces como, no sé, no Ujú. quiero lucir como heteronormativamente me dijeron, no quiero tener pareja, no quiero tener hijos. Entonces cuando nos salimos de esas expectativas familiares sociales, yo a veces siento que son personas que se siente, hay mayor sufrimiento. No sé si tú lo has visto en consulta, ¿no? Como cuando desafío ese mandato, cuando desafío el cuadrito, cuando desafío la expectativa social, no necesariamente porque no lo haya logrado, sino porque no quiero o porque Ujú. mi camino es diferente o mi sexualidad es diferente, mi identidad de género es diferente. Entonces ahí es donde yo veo también muy valioso regresar a la comunidad y a la comunidad que pueda también acompañarnos en cuestionar esos mandatos y en validar otras formas de ser, de estar en el mundo, que son como esas familias elegidas muchas veces necesarias cuando en ese contexto familiar no encontramos esa compañía, validación, porque no está este cuestionamiento del deber ser, ya sea como mujeres, como personas, como hombres, como profesionales, la manera en la que decidimos vivir, etcétera. Entonces, si sientes que eres de esas personas, que yo me he sentido, de esas personas que no están dentro de ese cuadrito de lo que se espera socialmente, porque realmente tú crees que eres otra cosa distinta que afuera y seguramente encontrarás alguna comunidad, alguna persona que resuene con eso, que quiera cuestionarlo igual, que quiera vivir de una manera diferente, que quiera cuestionar también mucho de su contexto. Entonces, qué importante también recurrir a ello. Ujú. Y yo ahí añadiría, perdóname, Dale, dale. te interrumpo, que yo solo quiero añadir que, o sea, esto viene también con una conciencia de que existen múltiples posibilidades, porque justamente cuando nos encerramos en este cuadrito de solamente hay una forma de ser y una forma de atravesar la vida, pues nos limitamos un montón y nos frustramos un montón y lo cierto es que la vida nos trae demasiadas posibilidades, entonces el pensar que solamente existe una forma de ser en el mundo realmente nos limita un montón. Entonces, sí, ir a buscar cuáles son las personas que te abren y te muestran las otras posibilidades
para que tú también encuentres en dónde resuenas. No tienes que tener la respuesta inmediatamente, no tiene que ser con la primera persona que te encuentres o la primera comunidad que te encuentres. Y también, volviendo a nuestro punto uno, es válido siempre replanteárselo, siempre ser flexible y volverse a situar, pero pues sí, siempre teniendo esta perspectiva como de que las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. Y qué bonito ser personas que permitan esa consideración de que las posibilidades son infinitas. O sea, no solo encontrarlas, sino ser una persona que reconozca también las posibilidades del contexto y también que hay muchas otras maneras de ser, de diferentes maneras, no solo desde el deber ser social normal. Se me olvidó la pregunta que me habías hecho. ¿Cuál era? Que estábamos diciendo, enfrentarse a la vida adulta sin papás. Sí. Bueno, yo me independicé a mediados de mis 20. Realmente yo me independicé antes de que mis papás se fueran de la ciudad. Pero para mí no me dio duro independizarme, lo disfruté muchísimo, todo salió maravilloso, en mi caso, todo muy bello, pero cuando ya se fueron de la ciudad, sí, ay, sí, no fue tan fácil, ahí sí lo sentí más. Entonces la pregunta es, ¿cómo me ha ido con ello? ¿Cómo me he sentido? Sí, como un poco esta transición que, bueno, yo creo que también hace parte de la crisis de los 30 o sí, como esta época, esta etapa en la que vivimos, que es como, claro, te independizas muchas veces también por unas ganas, por supuesto, de ser independiente, tener tu propio espacio, decorarlas con las cosas que tú quieras y ponerle tan aesthetic como te lo imagines, pero pues también viene con la otra parte de, bueno, y como me enfrento a la vida siendo sola, si de pronto se me rompe algo en la ducha, ¿cómo lo voy a solucionar? Si de pronto pasa algo en la casa, que de repente, yo sé que no es en todos los casos, pero de repente si normalmente era tu papá o tu mamá el que solucionaba y ahora te encuentras tú sola con el problema, sola con la dificultad, no sé, ¿cómo has vivido esa independencia un poco más lejana de ellos? Bueno, en mi caso, yo me mudé a un lugar donde estoy muy cerca de amigos y amigas Comunidad. para mantenerme en comunidad. Aunque mira que, también quería contarte que tenemos un círculo de mujeres virtual y me parece muy chistoso como muchas de mis amigas más cercanas se fueron, viven en otras ciudades, pero siguen siendo mis amigas más cercanas. Entonces también veo mucho ahí como el poder también de la virtualidad. Yo sí siento y creo que los vínculos no dependen ni de la duración ni del lugar en el que esté la persona, sino que tanto podamos resonarnos, acompañarnos y ser lugares seguros emocionalmente. Entonces, por un lado, no me he sentido tan sola porque he contado con el apoyo de mis amigos que viven muy cerca. Entonces, si pasó algo, si necesito algo, he acudido a la red justamente pensando en ello. Pero por otra parte, y esta es otra idea que yo siento que hay que desmontar y es, yo sí empecé a sentir como tenía que resolver todo sola, como listo, ya me fui, ya se fueron, acá ya me toca resolver sola todo, ya debería saber entonces todo, ya debería haber buscado en YouTube, haber buscado la manera de resolver, lo que sé, esta nueva posibilidad financiera, esta de arreglar, incluso como la cuestión de las manchas de la ropa, por ejemplo, eso ya tendría que yo gestionarlo sola y ya existe la información en internet, entonces no, en algún momento me veo a mí misma desde el lugar de ya tengo que poder sola, o sea, ya es momento de que como soy una adulta resuelva las cosas. Y claro, o sea, sí siento que es valioso que nos identifiquemos como personas que pueden buscar soluciones y que pueden resolver, pero también me parece muy valioso seguirnos conectando con la idea de ser personas interdependientes, ¿no? Y que aunque ya nos hayamos ido de casa o no estemos viviendo cerca a nuestra familia o a las personas que solían apoyarnos, así creo importante permitirnos seguirnos apoyando en lo que se pueda. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué consejos me harías tú? ¿Qué te ha funcionado? Listo, así como que podamos seguirnos pensando como adultos autónomos que sí, pues digamos tenemos una agencia, decimos nuestros caminos, pero también aún podemos contar con esa red que también nos puede guiar en esta adultez joven, en los tardíos 20, dentro de los conocimientos y los aspectos que consideremos necesarios. Eso me parece muy importante, como permitirnos seguir recibiendo apoyo en algunas cosas. Y también buscar la manera en que nosotras nos gusta solucionar, que puede ser distinta también a la que venimos, a la que nos enseñaron desde casa o la que tenían nuestros padres, las maneras de resolver, manejar situaciones. En mi caso, pues en algunas cosas son distintas, mis prioridades pueden ser diferentes, entonces pues allí las decisiones serán distintas. A mí me parece muy bonito de vivir solos, poder encontrar o adecuar como el espacio con el que resuenas, tener muchísima más libertad hacia dónde destinas o en qué destinas tus tiempos, porque siento que, no sé si lo notamos, aún cuando estamos en casa, muchos de nuestros tiempos siguen a merced de la familia y eso me parece muy bonito. Yo también conozco amigos, tengo amigos que son independientes, pues viven solos, les gusta un montón estar en planos familiares en todo su tiempo libre y es muy bello.
Sí, también desde la elección, que creo que es una oportunidad muy bonita que ofrece la independencia, el poder realmente elegir con qué queremos llenar nuestros espacios. Yo sé que igual no, las elecciones no son 100% libres porque hay unas cosas que hay que trabajar, que hay que responder a ciertas responsabilidades, pero pues que también si eliges ir a pasar tiempo con tu familia, es porque lo eliges y no porque tu familia te está obligando a pasar tiempo contigo, como de repente puede pasar en muchas casas, que es como a fuerza tenemos que estar juntos, cenar juntos, comer juntos, vivir juntos, ver televisión juntos, y es como hay momentos que necesitamos de nuestra soledad, y pues la independencia nos da como esa libertad de escoger en qué momentos sí, en qué momentos no, y qué actividades sí, qué actividades no. Sí, entonces, la gestión de tiempos a mí me ha parecido un gran reto acá, entre nos, a quienes escuchen esto. Pues pucha, como hacerme cargo de todo. Además, porque a mí me gusta comer de lo que yo cocino Ujú, y me gusta tener limpio y ordenado el espacio y trabajo un montón y me gusta tener vida social. Entonces, yo digo, ¿en qué momento voy a hacer todo? Entonces, organizar y gestionar bien los tiempos a mí sí me ha parecido como uno de los retos por todas las otras como responsabilidades y obligaciones, como por ujú, perder algunos privilegios de que mi mamá me llevó a cocinar. También siento que es valioso, me parece muy bonito cuando uno se independiza y no solo vive solo, sino vive con un roomie. Si es un roomie ujú, con el que uno pudiera también como compartir estas labores, es algo que me parece como una gran opción también. Lo he pensado ujú. después, pero esa me ha parecido un tema, aunque ya ahí lo vamos manejando. Súper. Y yo quisiera retomar dos punticos. Uno es el tema de la resolución de problemas y es, claro, el buscar personas es una forma de resolver problemas. O sea, buscar a alguien que te pueda ayudar a resolver problemas es una forma de resolver problemas. Entonces, o también es válido como acercarnos a otras personas, buscar en YouTube, buscar en Internet, hacer videollamada con la mamá, con el papá, etcétera. Y también escuchándote, me llegó esta idea a la mente de que también se nos pone además la presión, ya que es como el tema de este episodio, la presión de que si te independizas, prácticamente tienes que ser perfectamente independiente y autónomo, y entonces si te independizas y no sabes hacer arroz, entonces como fallaste como independiente y para qué te independizabas, para eso mejor quédate en la casa de tus papás si todavía no sabes hacer un arroz, y es como, ¿por qué tenemos esta necesidad de estar listos, 100% listos para tomar decisiones o para dar pasos? También me parece muy bonito de la independencia. Yo también me independicé ya hace varios años y después migré. Me parece muy bonito de la independencia, pues aprender en la marcha, equivocarse, lograr cosas también, y que el día que se te quemó el arroz, pues lástima que se te quemó el arroz, pero la siguiente vez inténtalo de forma diferente, y que cuando se te quede el arroz perfecto, pues celebras ese arroz perfecto. Y es parte también, siento que tanto de la independencia como de la evolución, no creer que tenemos que tener todo ya resuelto, ya fijo, que va muy en línea con lo que hablábamos al principio de así sea en los 30, en los 40 o en lo que sea, pues no vamos a estar plenos, o sea, como plenamente completos todo el tiempo, y permitirnos fallar, permitirnos intentarlo, permitirnos probar diferentes formas. Entonces, si te gusta el arroz con más sal, con más agua, con menos agua, y como que a través de la experimentación, además de acercarnos a otras personas para preguntarles cómo lo han hecho, también la experimentación creo que es clave para la evolución. Y a mí en lo personal me parece además algo muy bonito. O sea, a mí me encanta experimentar y yo digo como, bueno, vamos a intentar esto y no salió, intentémoslo de otra forma, o a veces digo, bueno, ya no lo intento y hago paso a otra idea. Y yo soy como, entre mis amigos, yo soy la señora proyectos, porque me encantan todos los proyectos y yo estoy en todo y me encanta intentar muchas cosas, y entonces estoy en grupos de mujeres y en el podcast y en la página web y psicología y emprendedora, pero es porque a mí me llama mucho y me apasiona mucho como el intentar diferentes formas de hacer cosas, y experimentar en últimas con la vida, que me parece que es algo demasiado divertido. Entonces, nada, conectándolo con el tema de las presiones, tenemos también esta presión de si te vas a independizar, tienes que ser perfectamente independiente, pero hay que atreverse igual a fallar, ensayo y error, como todo en la vida, y que por errar no significa que eres mala persona o que fallaste o que lo haces terrible ni nada. O sea, un error o un fallo o una acción pues no te define el resto de la vida. Entonces también hay que darnos un poquito pasito con de pronto esas cosas que no salen bien en nuestra cotidianidad, o que no salen, ni siquiera que no salen bien, sino que no salen como esperábamos, y que también es válido pues ir aprendiendo la marcha. Tal. Y fallaremos, nada que hacer. En Sí, esto, en otro, fallaremos, a futuro. totalmente, vamos Y a eso fallar habrá que siempre. asumirlo. Y, ay, Nati, esto me recuerda algo también que me parece muy valioso decir,
Y es eso, bueno, como días en la cotidianidad, cosas que salen mal o tiempos en los que sentimos que estoy aprendiendo a relacionarme con algo, épocas. Eso también me recuerda a algo que le comentaba en alguna conversación a Nati, que a mí me había costado un montón incorporar, y es la idea y entender, o sea, como yo lo entiendo, pero entonces ya incorporarlo y vivirlo me parece muy importante, y es que el proceso no es lineal, como que esperamos, ya pasé por esto, ya tengo que hacer entonces de aquí para allá todo perfecto, y cuando llegan estas transformaciones o estos nuevos momentos de la vida, siento que puede pasar que surjan otros mismos temas, pero desde un lugar distinto, en un momento vital distinto, en un contexto distinto. Siento que a veces nos pasa que decimos, bueno, lo veo y a veces lo he visto también en historia, como bueno, pero esto ya, este tema ya lo había trabajado, ya lo tenía súper resuelto, porque otra vez es tema ahora, hace tiempo que ya se supone que lo debía haber gestionado. Y es pensarnos como esta idea de espiral de tal vez volvamos a tocar los mismos temas o tal vez volvamos a trabajar cosas, pero nunca es igual, siempre es distinto por el contexto, el crecimiento que ya hemos tenido, por la manera en la que lo hemos trabajado. Entonces se conecta también con la idea de no necesariamente es fallar, es volver a seguir creciendo, solo que no linealmente, sino un poco entendiendo que el proceso tiene pues caídas, bajadas, subidas, altas, va así un poquito. De todas las formas. Sí, que yo, por ejemplo, en consulta hablo mucho con los pacientes y les digo que en últimas, cuando se presenta como este nuevo fallo, entre comillas, que uno dice, pero es que ya me pasó, ¿por qué me vuelve a pasar? Bueno, por un lado, es como otra vez no tenemos control sobre todo y hay cosas que se vuelven a repetir, no porque tú le estés haciendo mal, no porque el karma te esté pasando ni nada, sino porque es la vida que ocurre y es demasiado espontánea y azarosa. Pero por otro lado, también es como la oportunidad para poder poner en práctica las estrategias o los aprendizajes que ya creaste en la anterior experiencia y que se va haciendo como un poco acumulativo o como una estructura de, ok, es una situación similar de la situación anterior, que puedo aprender o que puedo poner en práctica en esta, y así para la siguiente vez que me vuelva a suceder algo similar, pues voy a tener cada vez más, como más estructuras o como más formas de apoyarme, más herramientas, más estrategias para poderla sobrellevar. Porque pues sin duda vamos a tener a lo largo de la vida varias situaciones que se repiten y recordemos que eso no es algo individual, no es como que tú le estés haciendo mal, no es tu culpa, no es como que estás escogiendo los patrones que te están llevando a la vida, sino que pues la vida tiene muchos cambios, la vida se presenta con muchas situaciones y cuando vemos que las situaciones son similares es como, vale, ¿de qué forma lo vamos a enfrentar de forma diferente para poder fortalecer una estrategia diferente o la estrategia que veníamos aprendiendo y qué aprendizaje de pronto podemos sacar? Que igual no todas las situaciones tienen que tener aprendizaje, eso lo hablaremos en otro capítulo, pero pues también es válido decir cómo lo anterior me puede aportar a esta nueva situación que puede ser similar o puede ser exactamente la misma. ¿Quieres hablar de algo más o lo cerramos? Con eso que dijiste, hay algo que pensé y es que importante salirnos de la perspectiva individualista. Recalco, o Ujú, sea, como porque que las cosas no salgan como te lo esperabas, como te lo imaginabas, no necesariamente tiene que ver con que hay algo mal en ti o estés haciendo algo malo, estés fallando tú, sino tiene ujú. que ver con muchas otras cosas, con que la vida es así, las cosas a veces no salen, con que hay contextos que permiten unas cosas y dificultan unas otras. Entonces, tranqui, como que no individualizar y ni entender como fracaso o falla personal. La sensación de no estar avanzando, de no estar alcanzando, de no estar logrando, es Ujú, clave, me parece muy importante. ujú. Sí, eso es clave para no cargarnos con todas las responsabilidades y con todas las culpas. Y eso pues viene muy de la mano de la autocompasión. Y yo siento que deben estar cansadas de escucharme hablar de esta palabra, pero lo diré hasta el cansancio porque me parece demasiado importante. Como más autocompasión con nosotras mismas, con nuestros procesos, con nuestro contexto, con nuestros logros, con nuestros fallos, más autocompasión. Bueno, y como ya saben, las reflexiones pueden ser infinitas. Alista tu café, Ali. Pero hasta aquí queremos dejarla del día de hoy. Salud contigo, con Ali, con todos los que nos están escuchando. Te quiero dar las gracias, Ali, antes de cerrar el podcast por estar aquí, por traer esta conversación sobre la mesa. Me parece que es muy valiosa y es muy bonito todo lo que pudimos hablar el día de hoy, todo lo que tienes para aportar. Nuestras historias, por supuesto, son muy diferentes y aunque las dos somos psicólogas, tenemos perspectivas y experiencias de vida totalmente diferentes y eso me parece que hace que esta conversación y esta charla sea como más enriquecedora
Entonces, nada, te agradezco demasiado, primero por proponerlo y segundo por estar hoy aquí dispuesta a hablarlo frente a la cámara, frente al micrófono y con todas las personas que nos están escuchando. No sé si quieres decir algo más para ir cerrando. Muchas gracias, Nati, por invitarme, por permitirnos esta conversación tan interesante. Sería muy chévere si, no sé, nos comentan cómo lo viven ustedes, qué les ha funcionado, si tienen perspectivas muy distintas. Pues seguramente hay un montón de cosas que podríamos acá hablar 5 horas que se quedaron por fuera, pero ya, pues bueno, ya habrá otros espacios para profundizarlo. Y no, muchas gracias por invitarme, qué gusto hablar contigo, qué gusto tener este espacio, lo disfruté mucho, es la primera vez que creo que grabo un podcast o algo así, entonces ha sido maravilloso. Yo, un honor de que haya sido este el espacio en el que hayas debutado como invitada de podcast. Próximamente, tal vez, ¿qué tal? Un podcast de Allison, no lo sabemos, tal vez. Cuéntenos también en los comentarios si quieren escucharla un poco más, si la volvemos a invitar para hablar de otros temas. Todo es posible, ya saben, las posibilidades son infinitas. Por ahora, pues nada, gracias a ustedes también por escuchar, por estar aquí. Como dice Allison, en lo que quieran dejar en los comentarios, dejen los comentarios, las experiencias, las preguntas, lo que quieran aportar, lo que resonó con ustedes. No olviden tampoco suscribirse, activar la campanita para que yo sé que estoy súper no continua con esto de los podcasts, pero que cada vez que suba uno nuevo, por supuesto que la aplicación en la que estés escuchando te avise, te lo notifique. También, por supuesto, compartir este episodio con alguna persona si sientes que se puede resonar con alguien, alguien que de pronto lo necesite escuchar, una amiga, prima, hermana, sobrina, etcétera, que de pronto esté pasando por esta etapa. Y aunque es cierto que hoy nos concentramos mucho en la crisis de los 30, pues ya te diste cuenta escuchando que es algo que puede aplicar a cualquier momento de la vida. Entonces, nada, a esas personas y mujeres cerca de ti que sientes que les puede ayudar a escuchar estas palabras y resonar como con esta comunidad y con esta conversación que tuvimos el día de hoy con Ali, pues envíaselo. ¿Hay algo más que quieras decir? Un abracito y esperamos que este espacio haya sido un lugar en el que se sientan acompañadas, acompañados y hayan encontrado algunas ideas que ojalá puedan ser de utilidad. Y próximamente les vamos a tener una sorpresita presencial en Bogotá respecto a este tema. Las dos vamos a estar juntas haciendo algo en Bogotá. Entonces, nada, para estar súper al tanto, no olvides seguirme en mi Instagram. Aparezco como @psi.natalisoto. Además, ya para cuando esté este episodio, tendré nuevo branding, nuevo color, nueva marca, nuevo logo, nuevo todo. Estoy muy contenta. Todo se estará renovando. Entonces, por allá nos vemos y nos escuchamos para que puedas saber las últimas novedades de este espacio presencial que vamos a tener con Alison en Bogotá. No te lo pierdas y por hoy, Estar salud. buenísimo. Salud. A bientôt.